Aquí comienza WOMcast, Voces del Cambio, un podcast donde las ideas se transforman en acción y las conversaciones en futuro. Una producción de WOM y Chile Sustentable. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Soy Cata Droguet y las invito a este viaje que inicia el día de hoy en este WOMcast, Voces del Cambio. Un podcast que busca encender conversaciones rebeldes, urgentes y esperanzadoras sobre el mundo que estamos creando aquí en este presente muchas veces confuso e incierto. Hoy partimos con un capítulo imperdible, hablaremos de los futuros posibles, de las crisis climáticas, de cómo las decisiones de hoy están dibujando escenarios muy distintos para el mañana y de cómo la ciencia y la ficción pueden cruzarse para hacernos despertar. Nos acompañan dos voces que son una bomba de lucidez y de creatividad. Así los podríamos describir. Estoy con Catalina Cuevas, ella es gerente de cambio climático y sostenibilidad de eWay. ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida a este primer capítulo de este WOMcast. Hola, Cata, tocaya. ¿Cómo no voy a estar emocionada por estar acá? Muchas gracias a todos por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Y también con un amigo que es escritor, guionista, creador de un podcast mundialmente exitoso, Caso 63, que nos ha dejado muchas noches sin dormir. Y autor de El fin del futuro, un libro que ya está dando mucho que hablar. Julio Rojas, ¿cómo estáis? Bienvenido. Muy bien, feliz con Cata y Cata. ¿Sí? Con las catas. Con las catas. Estos pajaritos. Felices. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos listos para viajar al futuro desde el presente? Definitivamente. Por supuesto. Sí. Ok, espero que ustedes también, donde nos estén escuchando. Catalina, partamos contigo. eWay publicó For Futures, un estudio que imagina 4 futuros posibles para el planeta. ¡Wow! Es intenso. ¿Qué motivó esta investigación y cuál fue la mayor sorpresa al construir estos 4 escenarios y cuáles son esos 4 escenarios? Bueno, lo primero es que eWay, como firma, tiene el propósito de hacer un mundo mejor para los negocios y también de repensar el futuro. Y en esa línea, nosotros no solo queremos ser un buen partner para las empresas, pero también queremos entregar información, contenido y apoyarlos en ese camino. Y ahí se creó un estudio de la nueva economía. ¿Qué es esta nueva economía que estamos ideando? ¿Cómo terminamos la lineal, pasamos a la circular? ¿Cuáles son los paradigmas? Y en base a eso nace el For Futures o 4 Futuros, que es una experiencia inmersiva, que lo que busca finalmente es cerrar la brecha entre la data y la emocionalidad. Porque todos sabemos que los datos están. Hoy por hoy tenemos más información que nunca antes en la vida. Pero, ¿qué pasa si eso toca tu propia experiencia? Y eso es lo que busca For Futures. Y a través de la inteligencia artificial se creó esta experiencia inmersiva buscando o utilizando una metodología que se desarrolló en los años 70 por un futurólogo, un científico llamado Jim Dator, que es de la Universidad de Hawái, y nos quiere llevar, teniendo como punto de entrada el cambio climático, a cuáles serían 4 futuros plausibles, y por plausibles me refiero a futuros que podrían ocurrir con la información que tenemos hoy en día sobre el presente y el futuro, en un escenario de aquí al 2100. 2100, wow. 2100. ¿Cuáles serían esos posibles escenarios? Los posibles escenarios, como ya mencioné, son 4 y hay que imaginarse un cuadrante. A ver. Donde está, ¿qué pasaría si es que mantenemos el mismo sistema? Es decir, la economía lineal de hoy en día, los compromisos hacia la carbono neutralidad, el mundo avanzando de cierta manera fragmentada o de manera desigual o asimétrica en estos compromisos, que nosotros llamamos el business as usual o el negocio como normal, ¿ya? BAU por su sigla en inglés. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si mantenemos el sistema, pero no logramos esos compromisos? Y todos los sistemas y modos de vida que conocemos se derrumban. Ese sería y perdóname, que es uno de los más probables, porque como están los números hoy día, no lo digo yo, lo dice el IPCC y la data dura, lo más probable es que sigamos manteniendo los índices que tenemos a fecha de hoy. Nada ha cambiado en los últimos años. Exacto, el famoso tipping point, ¿cierto? Y ese sería el escenario del colapso, donde ya estamos en una trayectoria de 4 grados al 2100. Estamos en mayo, estamos al borde de un nuevo sobregiro ecológico. Exacto. A nivel global, y Chile nuevamente vuelve a adelantar
su fecha de sobregiro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos gastamos la plata que teníamos en la cuenta Exacto. corriente más la de la línea de crédito en recursos naturales. Estamos o sea, es muy endeudadísimos. probable ese segundo escenario que tú describes, Cata. Claro, Esperamos todos que no. todos Esperemos son que no. plausibles, todos son plausibles y eso es lo interesante. Entonces, el tercer tercero. escenario, gracias, Sí. el tercer Estamos así escenario, con Juli, estamos Sí, sí, nerviosos. el tercer escenario es Sí. un cambio ya del sistema, pero es cuando ya estamos al borde del colapso y los gobiernos, estados deciden restringir para poder corregir la trayectoria hacia el umbral más bajo del Acuerdo de París, que es los 2 grados. Y en eso Ya. nos limitan. ¿Les recuerda algo, Julio? Sí. Nos restringen, nos limitan. Ese es el escenario de la restricción, por supuesto. Claro. ¿Y el cuarto? Y el cuarto, que es un escenario que en el fondo nos cambia por completo el paradigma y los modos de vida, que es el de transformar. ¿Y qué pasa en la transformación? Que tanto los gobiernos como las personas, como las empresas, se alinean a sus objetivos comunes. Es un escenario que exige sacrificio, pero que te cambia completamente la perspectiva y la manera en que vivimos. Y ahí seguimos el umbral más alto en el sentido de ambición del Acuerdo de París, que es el 1,5. Cata, quiero saber cuál de esos 4 escenarios es el que crees tú está más cerca de nosotros hoy día, pero no me lo contestes todavía. Vamos a ver qué pasa con esa respuesta, porque me interesa mucho. Vamos con el cuarto, ¿eh? ¿O no? ¿Tú dices el cuarto, Juli? El que me gusta, claro, pero no sé. Partamos con la ficción. Ya. ¿Te parece? Ya. En Caso 63 y ahora en El fin del futuro, tu más reciente libro, hay múltiples líneas de tiempo, Ujú. muchos paralelos, decisiones que lo cambian todo. ¿Cómo construyes, Julio, estos futuros posibles que son de ficción? Pero cuando yo escucho a la Cata, me parece que tú estás como con una bola mágica viendo cosas del futuro súper cercano. ¿Cuál es la línea entre la ficción, la realidad, lo que dicen las ciencias, estos escenarios que describe la Cata? O sea, lo que acabo de escuchar básicamente es un relato de ficción puro, donde con 4 decisiones se liberan 4 líneas completas, que son completamente posibles. Eso es lo loco, que no es que una sea más posible que la otra, sino que depende de movimientos que tampoco son tan grandes, pequeños movimientos colectivos individuales quizás, para que se revierta completamente el timón del destino. Y creo que una de las cosas que quizá gustó en el Caso 63 tenía que ver con eso, con que las acciones y las palabras de ahora generaban un efecto de dominó gigante en el futuro. Y yo creo que el escenario está tan líquido en este momento que si me hubieras preguntado hace 1 año atrás o 2 años atrás, definitivamente hubiera pensado en el territorio 1 y 2 o el territorio más pesimista. Pero creo que, y de hecho yo escribí una ficción que se llamaba Selección Natural, que era un glaciólogo que hablaba con una IA y la IA decía, espera, esto no va a cambiar. Y la metáfora era la siguiente: esto es lo mismo que un enfermo que se está muriendo y el médico no hace nada. Tenemos 2 posibilidades: que el enfermo se muera o cambiar el médico. Y la IA dice, te estoy diciendo que vamos a cambiar el médico, y el médico humano sale del juego y entramos nosotros, las inteligencias artificiales, a mejorarlo todo. Entonces te fijas que está muy simétrico con lo que estamos hablando. Absolutamente simétrico. Por eso que hablamos de esta conexión entre la ciencia y la ficción, que yo siento que se encuentran en algún Completamente. minuto. Igual que la ciencia y la espiritualidad. También hay un lugar, Julio, donde se encontraron ya la ciencia y la espiritualidad. Completamente. Si te pones a pensar que en una especie de territorio futuro donde las IA van a poder, de alguna manera, pesquisar micromovimientos de los árboles, feromonas, químicos y incluso sonidos del viento en las hojas. Y porque hay varios estudios que dicen que la posibilidad de generar comunicaciones con el mundo vegetal, comunicaciones interespecies con delfines, con ballenas, estamos hablando de que eso es muy similar a lo que experimentaron los pueblos originarios con esta conexión gigante que tenían con la naturaleza. Entonces, como que finalmente, al final del camino tecnológico, la magia y la tecnología como que se empiezan a cruzar, ¿no? Y la espiritualidad. Conexiones entre la realidad y la ficción. Estás escuchando este primer episodio de este WOMcast, Voces del Cambio. Estamos conversando con 2 grandes mentes y corazones también de nuestro país que nos han ayudado a introducir este viaje, a viajar el viaje. Cata,
En el fin del futuro, no, Julio más bien dicho, voy a hacer el ping-pong al revés, Ya, porque ok. ya partí todo el rato para acá, ahora vamos a jugar Sí. para el otro lado. Julio, en El fin del futuro, Ujú. que es tu más reciente libro, que tiene ¿cuánto? Un par de semanas. Un par ¿no? de semanas, Un par de sí, semanas sí. al aire, Sí. el cual te deseamos que te vaya muy bien. Gracias. Cómprenlo, está en todas las Está en librerías. todas las librerías. Aprovechamos para pasar el aviso. Sí. Planteas un escenario bien radical. No quiero spoilear el libro, no vamos a contar al final el tesoro estaba no, porque la gente lo tiene que leer. Mayordomo. Pero, exacto. Pero ¿es una advertencia esto o es el reflejo de lo que ya estamos viviendo? ¿Y qué buscas provocar con Pero este libro? mira, a pesar de que el título es muy terrorífico y que podría estar como en la parte del el cuadrante peor de los que tú has mencionado, tiene una especie de situación esperanzadora. Por lo siguiente, el fin del futuro habla de que como especie estamos buscando siempre expandirnos de cualquier tipo de manera. Hablo de los primates que toman un palito y lo meten para sacar un insecto. Ese palito es un tecnosoma, una prolongación de tu propia identidad. Pero también es un tecnosoma el telescopio James Webb, también es un tecnosoma el celular que tenemos, movilizarnos. Cada uno de ellos genera y ha generado las vulnerabilidades del sistema completo. Y el exceso de tecnosomas ha llevado a esta destrucción planetaria que estamos dando cuenta en esta conversación. Pero un tecnosoma de aquellos puede ser el derrumbe completo o puede ser la vacuna o el antígeno completo que va a mejorar la situación, y eso es la inteligencia artificial. El ecohéroe que hemos estado Sí. esperando durante tantos años, ¿pudiera ser entonces una inteligencia artificial? Creo que va a ser una ecopareja, una ecopareja de héroes que es humanos con una inteligencia híbrida, o sea, una especie de especie que nos va a ayudar creativamente a resolver problemas. Creo que ya, a ver, hay algo que tenemos que tener claro. Al barrio llegó una entidad nueva, no se va a ir. Puede que nosotros nos vayamos, pero esa entidad nueva no se va a ir y va a seguir siendo cada vez más preponderante en las decisiones humanas. Entonces hay que acostumbrarse a convivir con esa especie humana, con una especie no humana, y esa especie no humana que tiene muchas características de ventajas porque conoce mejor el ecosistema digital que nosotros, puede generar nuevas realidades, puede ayudarnos en este problema gigante. Es una variable no controlada y maravillosamente, potencialmente constructiva. En estos escenarios, Cata, que tú nos describías, ¿aparece la inteligencia artificial en algún momento? ¿Se conecta también con una posible solución, como lo plantea Julio? Sí, bueno, de partida porque fue hecho con inteligencia artificial. Los avatares son ¿El proyecto en sí? proyecto en sí, completamente con inteligencia artificial. Wow. Obviamente, Increíble. esto está basado en los últimos reportes del IPCC, en la última data, en distintos escenarios, han hecho simulaciones, etcétera, y dentro de toman los escenarios conservadores. O sea, para que también tomemos conciencia de eso. Estos son los conservadores, los que tú nos describiste. Estos son los conservadores. Hoy no quisiera ver el 2.0 de For Futures, o sea, de Na- verdad nadie como que- El verdadero, el real. el real. Va a ser Sí. como un libro tuyo, yo Sí. creo que Bueno, está, ahí está más está, cerca de un Sí. libro. Ahí está. Vamos a hacer algo juntos. Eso, De eso. todas maneras. Y la inteligencia artificial, obviamente, y en general las tecnologías limpias juegan un rol, un vector, son un vector. Ahora, sí son un vector siempre y cuando también ellas se hagan cargo de sus impactos. Y eso es una gran pregunta para tu ecopareja. Exacto. Ahora, porque, por ejemplo, es bueno esa precisión que haces, porque hay muchos datos sueltos dando vuelta. Y estuve investigando y tampoco son tan así. Por ejemplo, el gasto de agua que genera enfriar unos servidores. Y finalmente, un Blue Jean gasta la cantidad de agua que tú gastas en un Blue Jean equivale a 136 años de prom. Hoy lo vi... 136 años de prom. Pero de iteraciones diarias. de relaciones diarias. Y es ¿Por el agua qué? que ocupa una persona, que bebe una persona de Un diario. Blue Jean. Después vamos a mandar aquí los... Ordenemos la idea. A ver. Un par de pantalones de Sí, jeans sí. equivale a... Hay una cantidad de agua que se gasta, una huella de agua que se gasta que es bastante diferente a la huella de agua de un químico, de una minera, por ejemplo, porque el agua queda contaminada o hay que procesarla. El agua de enfriamiento es un agua que sigue el ciclo del agua. Exacto. Entonces, primero no se va a ninguna parte completamente. Pero aquí viene algo. Es buena la discusión de cuánto gasta el día porque nos remite a la discusión de cuánto vale
250 kilos de carne, cuánto vale un blue jean, cuánto vale una pintura. Y yo creo que ese es el debate que puede abrirse con la inteligencia artificial, poder parametrizar exactamente lo que está pasando. Absolutamente, y poder llevar esto a números, a números, contextos, porque claro. evidentemente que cuando entendemos que para hacer un jeans, volviendo a tu ejemplo, Julio y Cata, ocupamos 10.000 litros de agua, que es más o menos la data dura que dice la huella hídrica de un jeans, y que es el agua que toma una persona durante 7 años de su vida. Tú la vayas a pensar antes de comprarte el próximo jeans porque está de moda el confleco o el nevado. Yo creo que te invita a una reflexión. Elefante, claro. Ahí toca un punto también, que es la reflexión humana, porque la data existe, Cata. O sea, lo que ustedes están entregando hoy día es una metodología distinta, muy nutritiva. Pero la data existe y no es de hace 1 año, 2 años. Estos escenarios los venimos planteando hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con la reflexión, con la conciencia, con el desarrollo de conciencia? Necesitamos que Julio haga quizás un libro con foco en el tema climático y nos muestre ese escenario y se haga una serie, una película para que la gente... Porque también hay películas que han mostrado esos escenarios. Imagínate. Hay muchas. Desde Mad Max en adelante, estamos hablando de... Y pareciera no cambiar eso. No mires para arriba. Claro. Exacto. O sea, cuando la prensa, oye, esa película, los periodistas están hasta claro, esta gente vino a decir acá que se va a acabar el mundo. Pero mira, pero hay algo, no, es buenísima. Pero mira, hay un tema con los datos. Sabemos que tenemos datos y los que tienen los datos más certeros son los que pueden tomar las decisiones, pero hay un espejismo y hay una trampa en eso. Realmente no tenemos los datos de tiempo presente en nuestra piel. Me refiero que cuando uno va a una clínica o a un hospital a hacerse un examen de sangre y te llegan los exámenes de sangre y uno dice, mira, tengo el colesterol bajo o alto. No, lo tuviste cuando hiciste el examen, que eso fue hace 4 semanas. Lo más seguro es que ahora lo sigas teniendo, pero no hay una certeza de dato de tiempo presente. Lo mismo está pasando con los indicadores del cambio climático, que tiene que ver con que, como no tenemos exactamente los datos que los vamos a tener muy pronto, porque hay como toda una corriente que se llama de inteligencia artificial de borde, que son sensores que se pueden poner en todas partes, donde sí se puede manejar una situación de volar con instrumentos y poder saber, en este momento está sucediendo, de verdad está sucediendo eso. Ahí puede que cambie la cosa y puede que la ficción y de alguna manera los indicadores puedan generar cambios en las personas, porque van a comprender que ahora está sucediendo, en tiempo presente, en este segundo. El monitoreo en tiempo real. Monitoreo en tiempo real. Hay fe. Hay fe. Cata, desde tu experiencia trabajando con las empresas, ¿ves hoy una verdadera voluntad por parte de las empresas de ingerir en este cambio de rumbo que necesitamos, en esta necesidad de reflexión? Pero como lo dijo la Greta Thunberg, no solo el bla bla y la foto y la campaña en la tele, sino que la acción concreta. Sí, y lo digo con mucha claridad. O sea, yo veo, y particularmente en Chile, o sea, partamos con esta experiencia. Esta experiencia fue hecha tanto para el mundo académico, para invitar a la reflexión, pero sobre todo para llamar a esta acción urgente de las empresas, que son grandes promotores, ¿cierto? El For Futures nace, de hecho, y la primera vez que se muestra fue en la COP28 de Dubái. Imagínate lo potente. Pero imagínate lo potente. Fue un mensaje que quisimos dar como firma para llamar a una reflexión y una acción urgente. Y eso en Chile lo hemos visto con mucha fuerza. Tuvimos más de 700 participantes en estos 3 meses, de los cuales te diría que más de 200 fueron de empresas y más de 70 fueron C-level, es decir, desde gerentes, directores, muy movilizados también por su gremio, muy movilizados por sus áreas de sostenibilidad. Y las reacciones eran, por supuesto, mucho shock luego de que terminara esta experiencia inmersiva, pero la reflexión era: ¿qué puedo hacer yo como individuo? Y tengo que intencionar mucho más esto en mi empresa. Esas eran como las dos grandes. ¿Cuánto dura la experiencia entre que ven esos 4 escenarios? 25 minutos. ¿Y es como con realidad virtual? ¿Cómo es? Unas pantallas, una caja negra, unas pantallas. ¿Ya?
Y muchos pensaban que iba a aparecer la monga, pero no. Sí, yo te iba a decir, y a la salida te espera un psicólogo, un psiquiatra, No, te dan básicamente, algo, una pastillita, teníamos no que sé, hacer un para trago. relajarte, Sí. dábamos Dábamos un espacio, sí, Con por sal. favor. dábamos un espacio después preguntándoles cómo se sentían, qué creían que podían hacer ellos para poder realmente actuar hoy y cambiar el futuro, que al final eso es. Claro. Absolutamente. Bueno, este presente que huele a crisis, si lo pudiéramos decir de alguna manera, ¿cómo lo cambiamos? Esa es la visión desde las empresas. ¿Qué pasa con las autoridades, chiquillos? Estamos en año de elecciones también. ¿Ustedes creen que tenemos autoridades comprometidas? Porque mencionaste recién la COP, no puedo, como que me ahogo, yo no puedo no decir esta cuestión. Viene una COP ahora en Belém, en Brasil. Sí. Y quienes amamos la Amazonía comprendemos el valor de la biodiversidad que hay ahí y están chantando una carretera en la mitad de la Amazonía Para la copa. para llegar más cómodo, para ir a salvar el planeta. Le chantamos la carretera a la Amazonía. Entonces uno dice, como dice el Bombo Fica, yo no lo puedo decir, todos sabemos. Sí. ¿Cachai? ¿Sospecho? Sí, claro que ¿Qué sí. onda? Como que no No calza. lo sé, Tú dices, Rick, ¿quieren parece cuidar falso. o no quieren cuidar? Esos son los videos que Da señales mixtas, generan ¿no? indignación en las Sí. redes sociales. Sí. Y este rumor de que querían poner cruceros porque el alojamiento ya no da. No, es que Claro, todo es sí, peor. no. De verdad que aquí no puedo ir a comerciales porque aquí nadie me puede tapar. Esto es un podcast, es el WOMcast y no hay comerciales. Pero puedes decir Yo todo. cuando estoy en el Chile Sustentable me mandan a comerciales, pero bueno. Chiquillos, esto ha estado muy interesante, esta conversación da para mucho, pero me gustaría tener un espacio apropiado para que ustedes pudieran dejar un mensaje, pero no un mensaje para el presente, vamos a hacerlo como lo hace Julia, ¿ya? Ya. Un mensaje para el Chile del 2050, ¿ya? No para el Chile que estamos viviendo hoy. Un mensaje en este primer ejercicio, en este primer capítulo de este WOMcast Voces del Cambio, que ha creado una conexión entre la ciencia y la ficción, entre dos voceros que tienen mucho que decir, quizás para muchos desencontrados, pero aquí hemos encontrado la forma de unir estos dos mundos que no están tan lejanos, y lo mencionábamos al principio. ¿Cuál sería ese mensaje, Cata, Julio, quien quiera tomar la primera posta, que ustedes le entregarían a ese Chile del 2050? Un mensaje. Queridos compatriotas del 2020, de hace tanto tiempo atrás, del 2025, qué bueno que después de escuchar ese podcast tan movilizador, comprendieron que las acciones y las palabras y el futuro se construye en tiempo presente. No es una ilusión extraña, no es una cosa que hay que esperar a un día específico, sino que es ahora y es en una especie de gravitación personal, familiar, empresarial y pública, ahora. Cata, ¿Le hablo a mis compatriotas del 2050 entonces? el micrófono es todo tuyo. Bueno, mis queridos chilenos, les quiero agradecer porque ustedes, gracias a su sacrificio, gracias a la colaboración hacia los objetivos comunes, han permitido que hoy por hoy vivamos en un escenario de transformación. ¿Les gusta John Lennon? Claro que sí. El Power to the People, esa canción tan empoderante, yo la pongo, pero a todo chancho cuando la tengo Como para ahí. despertarse en la mañana. Power to the people, sobre todo cuando uno está en baja vibración y recuperáis ese power to the people, ese power que es tu consumo, ese power que es tu voto, tu capacidad y tu voz. Y quisiera cerrar este espacio con lo último. ¿Qué es lo más poderoso que podemos hacer como ciudadanos, como ciudadanas hoy para que ese futuro sea más habitable, más esperanzador, más justo para todos y para todas? Porque nosotros somos rebeldes, pero rebeldes con causa. Yo creo que decisiones conscientes. No dimensionamos el poder que tenemos como individuos y que como cada una de las decisiones que tomamos en los distintos escenarios, desde que blue jeans, me compro un jean o no, hasta en las votaciones, digamos, hasta en las mismas agendas, puede generar este efecto mariposa y puede realmente transformar los escenarios. Exacto. Quiero referir a una frase de Caso 23 que decía: acciones y no palabras son los que modifican y crean nuevos futuros. Este viaje ha sido potente, lleno de ideas, imágenes, emociones, pero lo más importante es que nos deja una certeza. El futuro no está escrito. Exacto. Lo estamos escribiendo ahora mismo,
Gracias, Cata. Gracias, Julio. Son nuestros amuletos de la buena suerte en este primer capítulo. Una maravillosa conversación, porque sí, somos rebeldes, pero con causa. Muchas gracias. Esto fue WOMcast. Nos encontramos en el próximo episodio con nuevas ideas y nuevas reflexiones por un mundo con más acción hacia lo sostenible.